Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien física, mental y espiritualmente. El tema de hoy es sobre el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. Jnana es una palabra en sánscrito que viene de la raíz ña o ño, que significa saber, conocer, entender. Y yoga significa unión, o también juntar o reunir. En este caso es juntar conocimiento, sabiduría. Ahora, ¿qué tipo de conocimiento? El conocimiento que tenemos de nosotros mismos, como tener este cuerpo físico, por ejemplo, nuestros órganos de percepción, ¿okay? Las cosas que están afuera, en la vida terrenal, esos son conocimientos externos, incluso nuestro cuerpo y el cuerpo social, son cosas externas. De esas cosas sabemos mucho, incluso podemos saber nuestro nombre, saber de dónde venimos, nuestra familia, pero en el Jnana Yoga es ir más allá de aquello que es corriente y que se sabe. De hecho, siempre sabemos más de las cosas de allá afuera que de nosotros mismos. Sabemos más de aquello que queremos conocer y sabemos muy poco del conocedor. En Jnana Yoga se trata del conocimiento de uno. ¿Quién soy yo? ¿O qué soy yo? ¿O cuál es mi naturaleza esencial? Y para eso necesitamos un vehículo, porque nuestra naturaleza, nuestra esencia, es como un ojo. El ojo puede ver todo, pero no se puede ver a sí mismo. La única manera es que pongamos un espejo y él se vea. Ese espejo le decimos Vedanta o Jnana Yoga o conocimiento. Necesitamos la información. En los Vedas, ese conocimiento antiguo, ancestral de la India, estaban las enseñanzas que habían sido recibidas por los rishis o por los gurus o los grandes maestros a través de sus prácticas internas, a través de conexión con la divinidad o seres dimensionales, o por un trabajo intuitivo recibieron esa información y fueron pasadas de boca a oído en las escuelas de los susurros, en las escuelas de maestro a discípulo, y esa información era para que el alumno se conociera a sí mismo, y esa información viene a ser como una especie de espejo para poder que el ser, la mente, nuestra esencia pueda conocerse. Ahora, no es algo que le tenga que decir que ella por naturaleza no lo sepa, porque nuestra esencia tiene toda esa información. Estas enseñanzas de los Vedas o de los yoga, de los tantras, de los Upanishads, del Bhagavad Gita, de los Brahma Sutras, esas enseñanzas que nos quitan más bien los velos que no nos dejan ver lo que ya nosotros poseemos, sin distinción. Pero eso necesita un procedimiento. El alumno, el discípulo, iba a casa del maestro por conexión espiritual. El maestro le daba la información, el alumno pasaba meses o años en el estudio, oyendo, escuchando y anotando las dudas, y posteriormente, con el tiempo, pasaba a un segundo nivel, que era el momento donde la persona erradicaba todas esas dudas que tenía. Y después pasaba a un tercer nivel, que es cuando el practicante internalizaba toda esa información y hacía como una especie de un insight de conocimiento. Y en ese momento ya era algo más profundo, como más intuitivo, de toda esa información externa. Esa información venía a través de la palabra, a través de los sutras, a través de los cantos, pero en fin, lo que se trataba es que el maestro, como espejo, a través de esa enseñanza, podía hacer que el alumno comprendiera, entendiera en profundidad su naturaleza, para posteriormente entonces hacer ese insight y poder entonces concebirlo. Y para ello siempre vamos a necesitar un espejo, algo externo. No obstante, la información ya la poseemos. De hecho, nuestra naturaleza indestructible, abierta, amplia, que tiene
compasión y sabiduría siempre ha estado allí desde tiempo sin principio. De hecho, todo lo que está cambiando siempre está allá afuera. Y si el ser humano reside en su propia naturaleza, que en otras palabras es yoga, o un gnani es un conocedor. Si le puede buscar los aditivos, conseguir los aditivos como el Bhakti Yoga, que es el amor, la devoción, más el conocimiento que tiene, eventualmente, si el practicante tiene el nivel, consigue el moksha, que es liberarse de todo el sufrimiento, liberarse de las ataduras, liberarse de esa creencia de un yo. Y allí es donde vienen esas escuelas de oferta que llaman las escuelas de no dualidad, como la Advaita Vedanta, que es realmente que todos estamos conectados en el oneness o en la unidad fundamental. En fin, el Jnana Yoga es el yoga del conocimiento, es el yoga de conocer al conocedor. Espero que le haya sido de provecho, espero que sea de inspiración para que sigan indagando, investigando y también ustedes profundizando. Hasta otra oportunidad, todo lo mejor hoy y siempre.